Hola jóvenes, vamos a hablar acerca de lo que son las fórmulas lingüísticas y no lingüísticas. Estamos hablando en este caso de los elementos o fórmulas lingüísticas, ¿verdad? Signos y símbolos. Los signos no lingüísticos estamos haciéndonos referencia a aquello que no vamos a utilizar palabras, solamente vamos a utilizar la vista, el gusto, el tacto, el oído para poder identificar. Hablamos de mímicas, iconos, indicios, símbolos. Las mímicas, pues, esas comúnmente las acompañamos al momento que estamos hablando. Si nosotros estamos hablando, siempre utilizamos nuestras manos para hacer ademanes, nuestro rostro con los ojos, con la boca. Siempre estamos haciendo uso de ellos. Esto es innato, ¿verdad? No lo planificamos, lo hacemos ya de forma constante. Cuando hablamos de iconos, pues aquello que hace referencia a un objeto que tiene que ser semejante a lo que representa, como ser en este caso las estatuas, los retratos, las caricaturas, estos son semejantes, ¿verdad? Los indicios, pues aquellos que nos dan, a partir de que vemos una imagen o algo que nos haga referencia a lo que está sucediendo, como ser, si vemos humo, pues nuestra referencia es que hay fuego. Y los símbolos, pues esto es es arbitrario. ¿Por qué? Porque simplemente hubo una reunión en un momento y dijeron, bueno, a esto le vamos a llamar tal y esto va a significar tal. Y eso es lo que ha venido hasta nuestros días, ¿verdad? Como ser la paloma blanca con un ramito de olivo, o sea, significa paz. Pero esto simplemente fue una reunión de hombres a lo cual ellos le quisieron llamar así, así lo hemos determinado nosotros hasta nuestros días, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos. A ver. Voy a identificar un ejemplo que tengo por acá. Aquí. Ustedes pueden ver el ejemplo de iconos, ¿verdad? Aquí hay la casa. Usted ve una casa, pues ya rápido tiene en su mente que es un hogar, ¿verdad? De la paloma blanca con el ramito de olivo que les dije, ya sabe que es la paz. Usted tiene que tener un aprendizaje para poderlo comprender también, ¿verdad? Esto, vean, el signo más, esto es un símbolo, el signo igual es un símbolo, el de multiplicación es un símbolo, el de dividir es un símbolo. Esto es parte de los símbolos o signos lingüísticos, ¿verdad? Signos no lingüísticos que nosotros podemos identificar. Bien, hablando de los indicios, pues aquello que el indicio dice que tiene causa y efecto. Si vemos huellas en los asesinatos, puede identificar indicios, ¿verdad? Identificaron una colilla de cigarro. Esto es un indicio de que una persona estuvo ahí. Y empiezan a hacer sus investigaciones. Si vamos por un bosque y vemos estas huellas, pues sabemos que hay un peligro. A eso nos ha indicado de un indicio. Tenemos la temperatura, que eso sí, hay un indicio de fiebre, ¿verdad? Y así sucesivamente estamos hablando de signos no lingüísticos. Bien. Hablando del signo lingüístico, estamos hablando de aquel que fue introducido por un famoso lingüista llamado Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dijo que las palabras tienen un significante y se pueden transmitir a través de la forma acústica. Y la forma acústica, pues obviamente es el significante, como ser, y tiene que ir entre plecas. A esto me hace indicar de que cada letra de una palabra es un fonema. Bien, ese es el significante. El significado es la idea que usted tiene de ese significante. Bueno, mi idea es que tiene hojas, que tiene un tallo, que tiene pétalos, que tiene estambres, que tiene, ¿qué más?
es de color rojo, etcétera. Esa es la idea que yo puedo tener de ese ejemplo. Y el referente pues hace la referencia al objeto que usted está teniendo de idea. Pues la referencia puede ser, en este caso, en mi caso, esta flor. Permítanme dibujar esta super flor. Ustedes podrán tener una idea de una flor diferente, ¿verdad? Más bonita que esta que yo estoy dibujando. ¿Sí? Y así sucesivamente ustedes pueden identificar cuál es la formación del signo lingüístico. Este triángulo, llamado triángulo semántico o semiótico, como les dije, fue introducido por el famoso lingüista llamado Ferdinand de Saussure. Él se puso a estudiar el significado de las palabras y pudo identificar que cada palabra consta de estos tres elementos, ¿verdad? Estos tres elementos que es el significante, el significado y el referente, y que no pueden ir desligados. Bien, avancemos con las características. Cuando hablamos de las características es porque el signo lingüístico es biplánico. ¿A qué hablo con el biplánico? Porque consta de dos partes, lo que acabo de mencionar. Consta de significante y significado. Ya hablamos de lo que es significante y significado. También es arbitrario. ¿Qué significa arbitrario? Porque lo que estaba mencionando, para un conjunto de personas dijeron, ok, este es el objeto, a este le vamos a llamar tal, y esto ha venido desde tiempos atrás hasta nuestros días, y ya sea en Honduras, en Estados Unidos, en España, en Asia, en continentes, diferentes continentes, tiene el mismo significado y el mismo referente, solo que el significante va a ser diferente por los idiomas, ¿verdad? En este caso podemos ver la palabra pelota en español. Sabemos la idea, rápido nos va a que si usted va y lo dice en inglés, también la idea va a ser el mismo objeto, ¿verdad? A esto hablamos de que es arbitrario. Lineal. ¿Por qué lineal? Lineal porque cuando usted está pronunciando las palabras lo tiene que hacer de forma adecuada, tiene que hacer pelota, no lo va a decir la palabra lo antes, lo peta, ¿no? No, ¿verdad? Eso sería inadecuado, no estaría diciendo nada. Por lo tanto, es lineal, hay un seguimiento adecuado para que haya comprensión en lo que se está comunicando. Ahí tienen los ejemplos. Doble articulación. Cuando hablamos de doble articulación es porque consta de palabras y obviamente las palabras constan de significados mínimos, que son monemas y fonemas, que acabamos de mencionarlo, ¿verdad? Que van entre plecas. Ahí tenemos los ejemplos. Ustedes pueden ubicar la palabra bicicleta entre fonemas. Esta es la primera articulación. Aquella casa es hermosa, tiene 4 palabras. Si la ubicamos entre plecas, estamos hablando de la segunda articulación. Es mutable. ¿Por qué mutable? Mutable cuando hablamos desde del pasado, ha venido hasta nuestros días y adquiriendo un significado. Un significante diferente a un mismo significado. Cuando hablamos de cómo le llamaban a nuestros antepasados a los baldes, al balde que nosotros utilizamos para tomar agua, para agarrar agua, a esto le llamaban guacal, ¿verdad? Un guacal era para ellos lo que actualmente nosotros le llamamos balde, ¿verdad? Y así también podemos tener que el morral, lo que ellos utilizaban para cargar, que en la actualidad nosotros le conocemos como mochila o cartera, ¿verdad? Y así también cuando hay palabras que tienen un mismo significante, pero tienen varios significados. A esto hablamos de banco. Banco ya puede ser, estamos refiriendo a aquello donde nos sentamos, o banco aquello donde nosotros hacemos un depósito de nuestros ahorros. Es inmutable. Puede ser mutable, dice, porque hay palabras que han venido evolucionando. Y también inmutable porque hay objetos que desde que se les dio su nombre hasta nuestros días sigue teniendo el mismo nombre, como es el ejemplo de silla. Silla no ha hecho ningún cambio, así como reloj, al que se le dio el concepto, el significante de que es el objeto para sentarnos, siempre ha sido silla. El objeto que utilizamos para ver la hora siempre ha sido reloj hasta nuestros días, ¿verdad?
y así como árbol también. Avancemos con lo que son las fórmulas lingüísticas. Dentro de las fórmulas lingüísticas tenemos lo que son aquellas grandes disciplinas que constan la morfología o la gramática, como ser la que consta la gramática, como ser la morfología, que está compuesta por morfemas. Ya vamos a ver lo que son los tipos de morfemas, que son los que van antes y después de la raíz de palabra para formar nuevas palabras. Y el léxico, pues es aquel lexema, la raíz, aquello que con ello yo voy a trabajar. Cuando usted dice, bueno, voy a dar un ejemplo así, como cuando usted dice, va a hacer tortillas de harina, ¿qué es lo que usted necesita? Lo primordial que necesita es la harina, lo demás son complementos. En este caso, el léxico. El lexema sería harina y los morfemas serían los complementos que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Cómo se? Okay. Ahí tenemos el ejemplo de mesa como morfema. Ay, perdón. ¿Cuáles son los morfemas? ¿Ves? Los morfemas es A. Yo puedo seguir creando nuevas palabras cuando digo ita. Puedo formar otra palabra cuando digo ota. Puedo formar otra palabra cuando digo ucha. ¿Ok? Hablo de flor. A ver, doy un ejemplo de flor. ¿Ven? ¿Cuántas palabras formé a partir de flor? Y aquí son palabras, ¿verdad? Son las fórmulas lingüísticas. ¿Cuáles son las fórmulas lingüísticas? Aquí, flor, 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 estamos hablando del lexema. Estamos hablando de esto, ¿ves? Estamos hablando de este elemento, lexema, ¿ok? La raíz. Y cuando hablamos de cita, sota, ista, histería, estamos hablando de el morfema. Aquel elemento que yo le estoy agregando para formar nuevas palabras. ¿Ok? Bien. Dentro del lexema, cuando usted ya tiene formado un lexema acompañado de los morfemas, ya puede formar una palabra, como ser mesa, vicepresidente. Este tiene un significado, ya es una significación léxica y gramatical. Y luego de formar las palabras puede formar oraciones. La mesa es blanca. ¿Cómo se forman las oraciones? Conjunto de varias palabras, con un sentido, ¿verdad? Bien, avancemos entonces y vamos a ver los morfemas. Identificamos cuatro morfemas. Tenemos los morfemas libres o independientes. Libres o independientes porque no necesitan de un lexema. No necesitan de esto, vean, una raíz para poder tener su propio significado. ¿Cuáles son ellos? Las preposiciones a, con, ante, bajo, para, por, hacia, desde. Usted dice en una oración, la niña está bajo la mesa, estamos hablando de bajo. A veces decimos, está abajo de la mesa, eso no es correcto. Lo correcto es decir bajo la mesa. Y estamos hablando de una preposición. Artículos, la niña, la. Estamos hablando del artículo. Estamos hablando de un género femenino y de una sola persona, ¿verdad? Verbo auxiliar, ser, estar y parecer. Cuando dije la niña está bajo la mesa, está, estoy hablando del verbo ser, estar o parecer, del verbo estar. La niña se cayó, estamos hablando del verbo ser. Él solo da su propio significado, no necesita acompañarse de lexemas o morfemas. Las negaciones, nunca, no, ni, tampoco, jamás, usted no puede decir nunquita, tan poquito, eso no es correcto. Ahí estamos hablando de negaciones que pueden ellas solas dan su propio significado. Y las conjunciones o, y, ni, que, más, para, si no, si, bien. Ahí estamos hablando de que son elementos, simplemente necesitan para enlazar una frase con otra. Y digo, la niña se cayó y José jugó.
Cuando estamos hablando de la conjunción y, ¿verdad? Estamos hablando de dos elementos, pero unidos en una sola oración a través de la conjunción y. Bien, tenemos los morfemas trabados. Los morfemas trabados, ya estamos hablando de los prefijos, lo que tenían en la slide anterior, que decíamos vicepresidente, vice, estamos hablando de un prefijo, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo. Predijo, de la palabra decir, que es lo original, dice predijo. Pre es el prefijo. Reponer, la palabra correcta, la palabra original es poner y usted dice reponer. ¿Qué está haciendo? Ubicando algo, ¿verdad? Nuevo, que tal vez lo quebró. O sea, reponiendo. Denegar. Cuando hablo de negar, hablo es que tal vez usted hizo una solicitud y se la negaron. Entonces dice, me la denegaron, ¿verdad? A eso estamos hablando. Los sufijos son los que van después del lexema. Aquí estoy hablando de sufijos, ¿ven? Florcita, cita, sota, ita, floristería. Ya vamos a identificar que no solamente estos son sufijos, estamos hablando también ahí mismo de infijos. En sí el sufijo solamente es a. El infijo es cita, sot, ist, y todo lo demás ahí sí es sufijo. Este es el sufijo. Aquí, este es el sufijo. Este es el sufijo, y es el sufijo, sufijo, sufijo. Y el infijo, el infijo es este. It, ot, uch, uch. Ese es el infijo, ¿ok? Es el infijo, es el que se sitúa entre el lexema y el sufijo. ¿Bien? Ok. Ahí tenemos los ejemplos de negar, poner la N, ¿verdad? Los morfemas números. Cuando hablamos de morfemas números, estamos hablando de aquellos que hablamos de singular o plural. Singular o plural, singular, me habla de una sola, un solo ser. Plural habla de dos o más seres. En este caso decimos singular, casa, mesa, árbol, ventilador, silla. Un solo. Plural, casas, mesas, árboles, ventiladores, sillas, computadoras, teléfonos. Estamos hablando de varios, de dos o más. Los morfemas género hablamos de femenino o masculino. La casa, estamos hablando de género femenino. La mesa, femenino. El árbol, ahí sí estamos hablando de masculino. El ventilador, masculino. La silla, femenino. La computadora, femenino. El teléfono, estamos hablando de masculino. A esto nos referimos con los morfemas, ¿verdad? Los morfemas son los que acompañan al lexema. Lexema dijimos que es la raíz de palabra y a partir de ella formo nuevas palabras. Formo nuevas palabras como ser. Si yo digo silla, ¿cuál es el lexema? Sí. El morfema a. Sillas. Vean. Sillita. Sí, perdón. Ahí. ¿Ven? Entonces, ¿cómo podemos identificar aquí? Aquí puedo identificar que en los morfemas identifiqué este morfema trabado, este morfema de número, que me hace identificar que sí ya es una palabra femenina, morfema número y morfema género, que significa A y S me significa femenino y género plural. Aquí solamente la A es el morfema sufijo, solo la A es el morfema sufijo, as es el morfema sufijo. Y lo que está en el medio es el morfema infijo. En un momento estaré enviando lo que son las asignaciones. Ustedes me indican si está más que comprendido o necesitan
poco más de ejemplos. Tengan un buen día.